Buenos días, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos al podcast número 121 de Ecosistema e-commerce. ¿Y qué vas a poder escuchar en este podcast? Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas desarrollar o hacer crecer tu e-commerce y quieres ayuda para ello, contacta conmigo en Ecosistema e-commerce. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre qué dos caminos debes elegir a nivel financiero para tu e-commerce. Pero antes de ello, hacemos referencia a nuestra frase del día. Los obstáculos no pueden detenerte. Si encuentras un muro, no te rindas. Encuentra una manera de escalarlo, cruzarlo o derribarlo. Dicha por el gran Michael Jordan. Y es que realmente el camino recto hasta el éxito es muy difícil que lo tengas bajo tus pies. El camino que tienes para montar un e-commerce yo lo definiría como el circuito de Nürburgring, el famoso trazado alemán que albergó durante un tiempo la Fórmula 1 y que tiene más de 20 kilómetros de distancia, siendo considerado uno de los circuitos más peligrosos del mundo. Pues en algunos momentos irás como un cohete y en otros de repente te encontrarás curvas muy cerradas, momentos en los que vas a tientas, casi por instinto, sin luces, por tracción, momentos en los que es muy fácil que tengas un accidente y tengas que volver a ponerte en pista. Podrás ir más rápido o más despacio y parte de eso precisamente tocamos el episodio de hoy. Nos abrochamos el cinturón, ponemos las manos en el volante porque ¡comenzamos! Y comenzamos con este episodio, que es uno de un poco de los clásicos, un poco de los más importantes cuando uno monta un e-commerce y dependiendo de la tipología del proyecto, de la financiación, del tiempo, bueno, de muchísimos factores que vamos a ir viendo poco a poco y desglosándolos, tienes que elegir un camino u otro. ¿Cuál es el camino perfecto para poder crecer? Pues depende de tu situación. Aquí no hay una verdad axiomática y tienes que tener en cuenta diferentes factores porque yo mismo en diferentes momentos de mi carrera profesional me he encontrado con objetivos independientes dependiendo del proyecto y de las circunstancias que en ese momento al final pues me hacían, pues priorizar un camino u otro, ir por el camino de facturar más o por el camino de ser más rentable. ¿Cuál es el momento de crecer más, ganar cuota de mercado? O, vamos a cuidar los números, vamos a ver que los números salgan rojos, que el proyecto vaya poco a poco cogiendo forma y cogiendo sobre todo tracción y sobre todo depende un poco, pues por un lado, el presupuesto que tengas y de la tipología un poco de la estrategia que tenga la compañía o tu proyecto en sí. Porque esto también puede ser un side project por tu cuenta. De hecho, yo pues al final tuve varias charlas, sobre todo en eventos o a través de pues con entrevistas con diferentes directores de e-commerce o diferentes CEOs en los que algunos funcionaban a base de facturar y quemar y directamente ganar cuota de mercado y crecer muy rápidamente y otros, por ejemplo, que sobre todo buscan que cada gasto sea pues más medido, ¿no? Como ir un poquito más despacio, como en el circuito de Nürburgring, como el circuito alemán, que tienes que, sobre todo, que no sabes qué curva va a ir alrededor y la verdad que solo tienes un coche y ese coche lo tienes que cuidar porque no tienes otro en el garaje ni tienes un equipo de mecánicos tan grande como un equipo profesional y necesitas sobre todo ir más despacio, pero sobre todo ir superando el breakpoint, ¿no? Ir cubriendo etapas, pero sobre todo de un modo escalado y muy despacio. Entonces, en este momento surge ¿cuál es la mejor forma para desarrollar una tienda online? ¿Cuál es el mejor camino que debes de tomar? ¿El de facturar más cuanto antes, posicionarte cuanto antes en el mercado o directamente ir creciendo, encontrando la rentabilidad, aunque vayas un poquito más despacio? Pues he aquí la cuestión.
To be or not to be, como decía el gran amigo Shakespeare. Bueno, pues vamos a meternos en faena y vamos a ver qué supone cada cosa. Yo, de hecho, cuando empiezo un proyecto, lo primero que me tomo muy en serio, muy, sobre todo en la cabeza, es el tema de la cuenta de resultados. Clave, fundamental. Vamos, va conmigo bajo el brazo, como los niños cuando nacen traen el pan. Pues yo voy con la cuenta de resultados en un e-commerce. De hecho, a mí me gustan los números porque al final es una cosa que me da tranquilidad y certeza. De hecho, yo, aunque sea, bueno, yo estudié periodismo, mi formación universitaria fue por otros derroteros, pero luego he ido pivotando hasta dedicarme a lo que sobre todo me apasiona. Me encanta el periodismo, pero la verdad que el e-commerce me apasiona y es un tema que me hace cosquillitas en el estómago cuando trabajo con e-commerce, cuando descubro nuevos e-commerce, cuando descubro nuevas funcionalidades de e-commerce, y es la verdad que para mí es, pues eso, una razón de vida, casi un hobby que lo tengo como mi trabajo y la verdad que me encanta y sobre todo estoy ávido de poder seguir disfrutando de este sector tan apasionante. Espero que a ti también te sea lo mismo y que también tengas esas cosquillas. Bueno, sin desviarnos mucho del tema, que al final los números y el tiempo es lo que da la razón a un proyecto, ¿vale? Esto lo tenemos claro. Es saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. De hecho, todavía yo me acuerdo de facturaciones de proyectos de hace muchísimos años o de pequeñas acciones simplemente porque se me han quedado en la memoria. Luego yo al final me olvido de nombres, de cumpleaños. Pero bueno, pido disculpas a todos aquellos a los que me he olvidado el cumpleaños últimamente, pero bueno, es que últimamente voy con la cabeza por todos lados y con muchísimas cosas y con muy poco tiempo. De hecho, esta mañana otra vez me he vuelto a levantar a las 6:30 de la mañana, así que vamos a ver qué tal se desarrolla el día y bueno, no nos desviemos del tema. Bueno, en tema de facturación, hay proyectos en los que pues algunas veces, te permiten perder. El objetivo no es el beneficio. Y otros proyectos en los que da igual la facturación que hagas porque la razón, lo único que se mira es la rentabilidad. Y hay otros proyectos en los que te miden la facturación y te miden la rentabilidad. Tienes un doble objetivo. Y tienes que alcanzar los dos, ¿no? Aunque sobre todo siempre predomina un objetivo u otro, o el de la facturación o el de la rentabilidad. Entonces, aquí, ¿qué camino tienes que elegir para poder impulsar tu tienda online? Pues, por supuesto, depende de tu circunstancia, de la estrategia de la compañía y, por supuesto, de los fondos que tengas, ya sean propios, ya sean de terceros. Sobre todo, si hay fondos de inversores que han metido pues inversiones en tu e-commerce, han metido cash, ya sea un e-commerce de B2B, un e-commerce B2C, de servicios, de, bueno, lo que sea, un membership site, lo que sea, y esperan al final que un día, pues oye, tú seas el amo y señor de esa vertical, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué camino deberías tomar tú? Pues define muy bien esa estrategia de negocio. De hecho, hay empresas que tú utilizas cada día, pero que en cambio, que son súper famosas, súper conocidas globalmente, de hecho son los referentes de una vertical de negocio y de hecho pierden grandes cantidades de dinero por el hecho de ganar cuota de mercado, esperando que desaparezcan otros players o que el mercado siga en expansión. Es un poco como la estrategia de hace unos cuantos siglos, que era la estrategia de la penny press allá por el 1800, lo que se hizo con algunos periódicos, unos medios, lo que hizo fue en plan romper el precio del periódico y decir que cada periódico valía un penique. De esta forma había periódicos que no conseguían sobrevivir porque no podían igualar el precio por su estructura de costes, por sus dimensionamientos y pues tuvieron que cerrar. Y una vez que al final había cerrado pues la competencia más fuerte a su alrededor, subió el precio, con lo cual aguantó durante el tiempo que tuvo que aguantar para poder quitarse a la competencia de en medio. Bueno, pues en este caso hay
algunas compañías que trabajan de esa forma. Sobre todo al final lo que buscan es aguantar lo máximo posible para que al final pueda conseguir esa gran cuota de mercado que le permita buscar la rentabilidad por economías de escala, ¿vale? De hecho, al final aquí ese tipo de compañías, ese tipo de emprendedores de e-commerce, lo que se buscan, lo que tienen es un debe al final con los accionistas, los business angels, los venture capital, que quieren que esa máquina vaya a 150 por hora y con unos incrementos y unos rendimientos del 100%, del 150% anual, creciendo a doblando o a unos crecimientos muy, como sobre todo tipo palo de hockey, ¿no? Como se llama en las gráficas de los crecimientos de las startups. Aquí los beneficios son más o menos secundarios porque al final estiman que tu proyecto dentro de unos años valdrá muchísimo más, pero aquí ten en cuenta que al final te están inyectando constantemente dinero y el tiempo juega en tu contra. Bueno, de hecho, yo he estado en proyectos en los que me costaba muchísimo desglosar los costes fijos o los costes variables y al final lo único que importaba era la cifra de facturación al mes. Bueno, de hecho era un auténtico problema muchas veces en muchos departamentos porque al final intentaba cuadrar balances, intentaba conseguir medidas aproximadas y al final pues ningún departamento tenía claro todo el desglose de costes que supone ese negocio en particular. Al final, un poco para poder sacar el beneficio neto por cada cantidad. Al final trabajabas con una línea de precios o una línea de porcentajes de costes medios en función de el tema del picking, el packing, el transporte, directamente la caja, directamente el call center. Trabajabas con porcentajes en ese caso. Pues más o menos jugabas con esas cifras porque desglosar era como hacer casi el camino de El Señor de los Anillos. Hay otros proyectos, por ejemplo, en el que el hacerlo sostenible era la versión oficial y ahí tenías que hacer muchísima ingeniería financiera y jugar sobre todo con los costes y la entrada de gastos que tenías cada mes. Sobre todo la cuestión era que los números no salieran rojos, la verdad, que los números fueran negros, que los números fueran positivos y que hubieras alcanzado el break-even lo antes posible. Bueno, de hecho, aquí en este campo pues dispones de más control, ¿no? Y quizás también puedes dormir un poco mejor por las noches, aunque no crezcas al mismo ritmo, ¿vale? No dependes tú tanto de inversiones, de otras compañías que están inyectándote dinero y puedes tener la capacidad de disponer de mayores decisiones. Esto es lo que se conoce como crecer a pulmón o bootstrapping, ¿vale? Es un poco lo que se dice. Oye, ¿cuándo he recibido inversión externa? No, yo he crecido a pulmón, a bootstrapping, a pecho descubierto. Pues al final estos ingresos sobre todo son los que luego reinviertes en el e-commerce para soportar todos los costes y siempre superando el punto de equilibrio. Pero la verdad que una vez que haces un poco balance de cómo está el mercado, al final ten en cuenta que más del 80% de las tiendas online en España no son rentables, ya sea por recursos propios de los fundadores o que directamente los fundadores no están cobrando porque tienen otros negocios o porque directamente cuentan con inversores externos que están inyectando gasolina al proyecto para hacerlo sostenible y mantenerlo vivo cuando está en números rojos. Aquí también es dependiendo lo que hemos dicho, depende del respaldo que tengas y de lo que hayas firmado para enfocar tu estrategia en un camino u otro. Es decir, tienes la capacidad 100% de tu compañía y tú decides exactamente lo que haces, tienes la capacidad como director de poder dentro de tu compañía que directamente te ha asignado la función de ser director del e-commerce, ser director de la tienda online para poder directamente gestionarlo a tus ingresos y gastos y hacer un plan de viabilidad, digamos que hacerlo sostenible a 1 año, 2 años, a 3 años y tienes ese respaldo dentro de tu compañía, fenomenal. Al final, la libertad para hacer lo que tú consideres
que es importante para crecer en un e-commerce, lo va a definir tu hoja de ingresos y gastos. Al final, tu activo y tu pasivo, tu deuda a corto y a largo plazo, es decir, cuáles son los costes que van a entrar, cuáles son las acciones que me van a permitir, sobre todo, llegar a los niveles de facturación o los objetivos de rentabilidad que debo conseguir para mantener viable el proyecto. ¿Cuántos son los números? ¿Cuáles los números que la dirección, ya sea, por ejemplo, si trabajas en una empresa aparte y en una empresa por cuenta ajena y tienes una dirección que te está midiendo el proyecto y te está midiendo cada mes para ver, oye, qué viabilidad tiene? O por otro lado, si tú te has decidido a montar este proyecto y a desarrollarlo, o eres el CEO de esa tienda online, ¿cómo vas a poder jugar y definir sobre todo mover tus palancas para conseguir los presupuestos que te has marcado, los objetivos anuales o los objetivos mensuales, cómo debes jugar y qué debes activar? De hecho, a mí me gusta mucho, por ejemplo, conocer ese tipo de proyectos o de CEOs que han arrancado su proyecto con sus propios medios, con sus propias manos, con una pequeña inversión, unos ahorros que tenían, o que han ido pues compaginando su trabajo con el emprendimiento en e-commerce, desarrollando el e-commerce por su cuenta, por las tardes, los fines de semana, muchas noches sin dormir, y que al final han hecho magia para hacerlo crecer y duplicar esa tienda online cada año sin contar con inversión externa. La verdad que es muy difícil, pero en algunos momentos pues alguien toca esa tecla en esa categoría de negocio, en esa vertical, y descubre un Blue Ocean, un océano azul que le permite sobre todo seguir creciendo y oye, que ha encajado en el tiempo y en forma. También hay que tener suerte para eso. Y no muchas veces depende del conocimiento que tengas, del expertise que tenga. Conozco gente que está facturando tiendas online con varios millones de euros y no tenía un conocimiento anterior al tema del e-commerce, por ejemplo. Pues tenía las ganas de emprender, tenía las ganas de montar un proyecto por su cuenta, de desarrollar una empresa y más o menos y casi sin importar lo que se vendía. Oye, pues felicidades a todos esos valientes que han creado algo con sus manos y han desarrollado un proyecto que les va bien. Y oye, me quito el sombrero con ellos. Y otra cosa al final es que tú decidas al final la ruta para crecer. Al final depende exactamente de la mochila que tengas, de si vas por el tema del beneficio y además también depende de la frecuencia con la que miras tu cuenta de resultados. Importante, la cuenta de resultados se debe de mirar casi prácticamente todos los días para ver cómo va tu pequeño, tu side project, tu proyecto de vida, tu proyecto dentro de la compañía, y sobre todo que los números al final es lo que te van a dar la razón de un lado a otro. ¿Que te quieres centrar en el beneficio? Estupendo. ¿Que prefieres aguantar sin sueldo durante los primeros meses para conseguir el punto de equilibrio deseado y poder crecer y poder tener directamente más equipo, sacrificando tu sueldo para hacerlo crecer más rápidamente y posicionarte cuanto antes en una determinada sección del mercado? Estupendo. Al final solo de todo esto se resume en cuánto tiempo tienes para conseguirlo. Al final, si puedes pivotar, si puedes jugar un poco con el CAPEX y el OPEX, los costes fijos y los costes variables, para cambiar el resultado, sobre todo si las cosas no van como estimadas. Al final, el tiempo es lo que permite a los negocios crecer. Los negocios muchas veces fracasan porque no han tenido el tiempo suficiente para poder hacerlo crecer. Y al final todo depende, pues eso, de esa viabilidad y de esos recursos con los que dispongas. Así que coge papel y boli, coge tu tabla de Excel, coge tu programa de facturación para ver los flujos de caja, los ingresos y los costes, cuál es tu fondo de maniobra, y con ello calcula el tiempo, si no eres rentable, cuándo vas a ser rentable, y si eres rentable, qué necesitas hacer y activar y qué inversiones realizar para poder seguir creciendo a tu ritmo.
Y ya con esto no me enrollo más porque nos estamos quedando sin tiempo para este capítulo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.